Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un día con mucha información, en un ratito vamos a hablar de por qué Cristina designó al general César Milani como nuevo jefe del ejército, con críticas durísimas de organismos de derechos humanos, algunos enrolados en el espacio del kirchnerismo, que hoy han sido muy pero muy críticos de esta designación que ha hecho la presidenta, que no solamente ayer pasó en una sesión un tanto escandalosa en el Senado, sino que hoy la presidenta hizo un acto en Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, por el ascenso de los nuevos jefes militares. Y bueno, ahí estaba Milani, ¿no? Y la presidenta en el acto de asunción de César Milani, el nuevo jefe del ejército. ¿Por qué hace Cristina esto? Que evidentemente tiene un alto costo político, incluso dentro del propio kirchnerismo, dentro del propio espacio del oficialismo. En un ratito lo vamos a comentar. También vamos a hablar bastante de este escenario que se abre en diciembre, por estos días, donde parece todo un poco prendido con alfileres, sobre todo en el conurbano, en el Gran Buenos Aires. Hay mucha tensión y mucha preocupación por parte de Scioli, los intendentes del Gran Buenos Aires, las fuerzas policiales, atentas para que no haya nuevos saqueos o para desactivarlos rápidamente. Ha habido algunos episodios en las últimas horas que no trascendieron porque justamente entre los intendentes, el gobierno de la provincia y las fuerzas policiales actuaron rápidamente. En un ratito vamos a contar toda la historia. Y también cómo el gobierno hoy se lanzó con todo contra las empresas eléctricas, responsabilizando a Edenor y Edesur por los cortes y amenazó con estetizarlas. Ahora van a escucharlo en un ratito al jefe de gabinete, Jorge Capitanich. ¿Es una bravuconada más del gobierno o piensan avanzar en las próximas semanas con la estatización directamente de las principales distribuidoras de energía en el país? En un ratito vamos a hablar también con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Vamos a hablar de los jubilados, si le pueden ganar o no a la inflación. Vamos a repasar un poquito cuáles han sido los aumentos de este año de los jubilados, qué aumentos pueden tener el año próximo y el reclamo hasta ahora totalmente insatisfecho de un bono, de un plus para fin de año. También está Héctor Polino por todo el tema de los cortes de electricidad que se han ido medianamente normalizando en el transcurso de las horas, pero que el gobierno ha enfrentado en el día de hoy duramente a las empresas, previendo que se viene un verano caliente y este tema de los cortes, que más allá de que son preventivos, rotativos, programados, una discusión, un cortocircuito incluso grande dentro del gobierno, lo cierto es que seguramente se van a repetir a lo largo del verano. A ver, antes de meternos en esos temas, déjenme mostrarle lo que yo creo que es la redistribución del ingreso en los últimos tiempos. Es decir, enormes cantidades de dinero que han ido de los bolsillos del Estado, es decir, de las arcas del Estado, de todos nosotros, a los sectores, si se quiere, de mejores recursos o que no necesitaban ese tipo de transferencias. Es decir, una especie de redistribución inversa hecha por el kirchnerismo en los últimos años de los impuestos que se le cobra incluso al indigente o a los sectores más pobres que van a las arcas del Estado, a la caja del sector público y que terminan en manos de sectores que no necesitan ese tipo de transferencias. Es una especie de ponerle dinero a aquellos sectores que están mejor posicionados en la sociedad. Y cuestionan, los números que le voy a mostrar ahora, un poco la teoría casi revolucionaria de ciertos sectores del kirchnerismo que plantean que en los últimos años no solamente ha habido una fenomenal redistribución del ingreso en favor de los más pobres, sino que el Estado ha tenido una activa participación en esa redistribución del ingreso y que lo que está en discusión por estos días, siempre según el discurso del kirchnerismo, es si va a continuar esa redistribución del ingreso en favor de los pobres o si va a haber una marcha atrás, es decir, si va a haber una vuelta a la década del 90. Le voy a mostrar algunos números, que son algunos de los números de lo que yo creo que son transferencias de ingreso regresivas a sectores que tienen más en esta sociedad y que marcan que vos al Estado lo podés utilizar para bien o para mal. Que haya intervencionismo estatal no significa necesariamente que haya virtuosismo, que haya ayuda a los sectores más desfavorecidos, sino que el Estado, voluntaria o involuntariamente, puede terminar favoreciendo a los sectores más acomodados, a los sectores más ricos. Miren lo que ha pasado con los subsidios, ahora que está toda la discusión
alrededor de qué pasa con la tarifa de luz, de gas, con las tarifas del transporte, qué pasa con los cortes de luz, si tienen que ver con las bajas tarifas, las tarifas congeladas de los últimos 10 años, la montaña enorme de subsidios que se han generado para el sector energético, el transporte, subsidios económicos. Estos son los números de los subsidios económicos este año. Este es el número más moderado. Es probable que sean un poquito más, 130.000 millones de dólares. Pero supongamos que este año cierren en 120.000 millones de pesos, de subsidios económicos a la energía y al transporte. La mayor parte de estos subsidios son subsidios a la energía, para mantener congeladas tarifas de luz y gas, fundamentalmente en Capital y Gran Buenos Aires. La estimación más moderada que se ha hecho de cuánto estos subsidios van a los sectores que no lo necesitan, es decir, a sectores medios para arriba, medios y altos, que pagan una tarifa congelada de la luz y el gas en los últimos 10 años, es del 30% del total de esta torta de subsidios. Hay algunos que hacen un cálculo un poquito mayor incluso. Por ejemplo, Martín Lustó y Alfonso Prat-Gay dicen que el 40% de los subsidios económicos están destinados a sectores empresarios o sectores medios y altos que obviamente no necesitan esos subsidios y que en todo caso es una mejora de ingreso regresiva que el Estado le da a los sectores que más tienen, cuando debiera el Estado dar ingreso a los sectores que menos tienen. Supongamos que es el 30% de esta montaña de 120.000 millones de pesos de subsidios este año nada más. Esto significa unos 35.000 millones de pesos que este año el Estado kirchnerista va a poner en el bolsillo de sectores que no lo necesitan, de sectores medios y altos, a través de una tarifa de luz subsidiada. Nosotros mostramos en los últimos días algunas facturas de luz donde se terminaba pagando 40 o 30 pesos por bimestre de luz y el subsidio era más de 100 pesos. Esos 100 pesos los pone el Estado. Es una transferencia de ingresos a sectores que no lo necesitan. ¿Por qué uno dice que no lo necesitan? Porque, bueno, son sectores, si se quiere, privilegiados en la Argentina. Porque es Capital y Gran Buenos Aires. El resto del país paga 3 veces más de tarifa. En Córdoba, en Rosario, en Santa Fe se paga 3 veces más de tarifa de luz y gas. Ni que hablar en el caso de gas, donde se subsidia a la red domiciliaria cuando hay millones de argentinos que no tienen red domiciliaria y que tienen que pagar 4 veces más el gas de garrafa. Fundamentalmente villas en el conurbano bonaerense que terminan pagando 4 veces más el gas de lo que se paga en los edificios más lujosos de la ciudad de Buenos Aires. Supongamos que sean 35.000 millones de pesos lo que el kirchnerismo por ineptitud, ineficiencia o corrupción, como quieran llamarlo, le transfiere a los sectores que no se necesitan. Bueno, esos 35.000 millones de pesos solo este año representan 3 años de la asignación universal por hijo, de la cual venimos hablando desde el año 2009. En teoría, la gran política de redistribución del ingreso desde el punto de vista social y económico del kirchnerismo de estos años ha sido la AUH, que es una política totalmente acertada, que la ANSES, hay que decirlo, aplica de manera eficiente, sin clientelismo político, con un sistema de liquidación de haberes informático ejemplo, totalmente transparente, sin la discrecionalidad, sin los punteros políticos. Bueno, pero los 35.000 millones de pesos que este año el kirchnerismo va a gastar en sectores medios y altos para arriba y sectores empresarios son 3 años de la asignación universal por hijo. Otra cuentita de lo que es la redistribución K del ingreso en estos últimos años. E insisto, ustedes pueden poner ahí la variable que quieran. Esto lo hicieron por ineptitud, por ineficiencia, porque verdaderamente querían beneficiar a esos sectores, lo cual uno tiende a pensar que son los sectores que no han votado al kirchnerismo en los últimos años. Tampoco se entiende cuál es la lógica de mantener estos subsidios para sectores que lo que han hecho es potenciar los consumos que había que ahorrar. Por ejemplo, luz y gas. Argentina tiene un déficit energético enorme en luz y gas. Por eso se importan miles de millones de dólares de combustibles. Entonces, no se entiende cuál fue la lógica de estos años. Uno tiende a pensar que fue ineptitud. Otros dicen, bueno, no, cuando se genera semejante montaña de subsidios, es tanta la corrupción que hay adentro que nadie lo quiere desactivar. Bueno, no sé cuál es la interpretación que uno puede darle, pero lo cierto es que han sido, solo en este año, en subsidios económicos a sectores que no necesitaban, 3 años de asignación universal por hijo.
Y esta otra cuentita, que yo sé que a algunos kirchneristas les genera mucha inquietud, pero muchachos tienen que afrontarlo, es así la vida. Es así lo que se ha producido en los últimos 2 años en la Argentina. El Banco Central vendió dólares alrededor de 5 pesos, por debajo de 5 pesos y por arriba de 5 pesos en el último año y medio, más de 10.000 millones de dólares. A empresarios, a importadores que sobrefacturaban importaciones, a sectores medios, a sectores altos, que compraron hasta que se puso el límite de los 2 millones de dólares, muchísimos dólares. Alguien se llevó la fuga de capitales de los últimos años, los dólares, y el Banco Central les regaló dólares a 5 pesos. Para que tengan una idea, hoy el dólar oficial estaba a 6,40, 30% más caro de como comenzó el año. Pero el dólar que vale hoy es el dólar de 10 pesos, porque el que compró dólares regalados del Banco Central a 5 pesos, hoy los vende donde quiere y le dan 10 pesos por esos dólares. Es decir, el doble del precio al cual le vendió el Banco Central. Supongamos que se vendieron 10.000 millones de dólares más o menos a 5 pesos por parte del Banco Central. Son dólares que salieron de las reservas del Banco Central, del Estado argentino, fueron a bolsillos de sectores empresarios y sectores altos, a lo sumo 2 millones de personas en la Argentina, como bien dice el gobierno, y hoy esos 10.000 millones de dólares que se vendieron, que se compraron del otro lado a 5 pesos, valen el doble, 100% de aumento. Esto significa 50.000 millones de pesos de transferencia de poder adquisitivo a sectores empresarios y a sectores altos por parte de la política del último año y medio. No quiero hacer la cuenta, pero son 4 años por lo menos de asignación universal por hijo. Si uno suma los subsidios económicos y lo que transfirió a través de la devaluación del peso, que eso es lo que implica toda devaluación, significa transferencia de ingresos de los sectores que tienen los dólares y que le compran los dólares al Banco Central baratos, porque el Banco Central se los vendió, y que financia toda la sociedad, después a través de la emisión de pesos, a través de distintos mecanismos, bueno, otros 50.000 millones de pesos. Si uno suma a esto lo de los subsidios económicos, tienen que este año, o en el último año y medio, en términos de estos subsidios económicos que ha dado a los sectores más acomodados el kirchnerismo, ha transferido 7 años de asignación universal por hijo. Es decir, este año se patinaron 7 años de asignación universal por hijo. Estos son algunos numeritos para tener en cuenta cuando se habla de la redistribución del ingreso en la era kirchnerista. Uno puede plantearse de nuevo, uno puede plantearse, pero había una conspiración, eran los malos, eran los poderes económicos a los cuales Cristina no pudo enfrentar y se llevaron todos los dólares. Y puede ser, pero vos diste condiciones que te acotaron tanto el margen de maniobra que terminaste regalando los dólares a 5 pesos. Entregaste el Banco Central, las reservas que tenía el Banco Central, que ha perdido en los últimos 2 años y medio más de 20.000 millones de dólares, a los sectores que te los demandaban y los entregaste baratos. ¿Sabes por qué? Porque decías que no había devaluación en Argentina y que este era un país donde no había inflación tampoco. Y como no había inflación, ¿para qué vas a devaluar si no hay inflación? Los países que devalúan son los países que tienen inflación, porque como hay inflación, queda todo caro en dólares y hay que devaluar, porque si no, no hay empleo, no hay producción. Bueno, parece que en los últimos tiempos el oficialismo reconoce que hay inflación y porque reconoce que hay inflación se está mandando una enorme devaluación. De hecho, hay una devaluación ahora muy grande del tipo de cambio oficial. El dólar va cada vez, el oficial cada vez más rápido para arriba. Pero ya está, la devaluación se produjo. La mega devaluación que el kirchnerismo decía que no iba a producir, ya se produjo. ¿Saben qué? Todo el mundo sabe que se produjo. ¿Saben qué? Todo el mundo sabe que hay 25 o 30% de inflación en los últimos años. El último que se enteró fue el gobierno. O tal vez el gobierno lo sabía, pero fue el último en comunicarlo. Ahora, hay que discutir seriamente, cuando se habla de redistribución del ingreso, hacia dónde van, hacia qué bolsillos van los ingresos de los argentinos. Y fíjense que no estoy dando la discusión de la corrupción, que si se quiere, aunque puedan ser cifras significativas, importantes y por supuesto indignantes, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, son migajas en comparación a la transferencia de ingresos que se ha producido en los últimos años, a una transferencia regresiva. Se transfirió más a los que más tenían. Y el Estado
No importa si se pone la bandera del progresismo, de la centroizquierda, de la centroderecha, no importa la bandera ideológica en la cual se envuelva. El Estado tiene que beneficiar, por lo menos así yo interpreto cómo tiene que funcionar el Estado, a los sectores que menos tienen, no a los sectores que más tienen. Vamos a discutir qué está pasando con la tensión social, qué está pasando con los cortes de luz, con el fantasma de los saqueos que sigue revoloteando en diciembre. 12 años después del principio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa, Argentina es otro país. La situación social es incomparable. La pobreza disminuyó, el desempleo se redujo a 1/3 y el gobierno busca contener a los sectores más vulnerables a través de la asignación universal y los planes sociales. Sin embargo, las postales de violencia, muertos y saqueos se repiten en un escenario complicado, poco crecimiento económico y alta inflación. La rebelión policial en casi 20 provincias y la ola de saqueos generaron inquietud en la población y rompieron lazos en la sociedad. Como en el último diciembre, la psicosis por el fantasma de los robos organizados se extendió en los municipios y hubo cierre de comercios preventivos. Ante el mismo riesgo, la Nación, la provincia y los intendentes del Gran Buenos Aires coordinaron esfuerzos para desactivar cualquier intento de encender la mecha del descontento en el conurbano. Como si fuera poco, la Casa Rosada debió afrontar la semana aniversario del estallido de 2001 con cortes de electricidad generalizados en la región metropolitana. La protesta de los vecinos sin luz le recordaron de mal modo al gobierno una de las asignaturas pendientes de la década ganada, el déficit energético. Los problemas con el servicio generaron incluso un cortocircuito dentro del Poder Ejecutivo. Jorge Capitanich insinuó la posibilidad de un regreso a los cortes programados que marcaron el fin del gobierno de Raúl Alfonsín. Y Julio De Vido salió a defender su gestión y a remarcar que hoy no existen dificultades con la generación de electricidad. Aunque Capitanich después se retractó, sus palabras enrarecieron aún más un fin de año en el que resucitan todos los fantasmas que parecían haber quedado en el pasado. Bien, ya están con nosotros Héctor Daer, diputado nacional del Frente Renovador y secretario general del Gremio de Sanidad. Gracias por venir. José Cano, senador nacional de la Unión Cívica Radical por Tucumán. Gracias por venir. Diputado nacional, asumí ahora. Perdón, diputado nacional, ¿pero fue senador o no? Hasta el 10 de diciembre. Ahí está. Renuncié para asumir como diputado. Exactamente, diputado nacional por Tucumán. Y Néstor Pitrola, que, bueno, flamante diputado nacional también en la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda. ¿Qué está pasando en este diciembre donde 12 años después de la crisis del 2001, 2002 y un escenario económico con dificultades pero incomparables respecto al 2001, vuelven a florecer las tensiones sociales, los saqueos? Después vamos a hablar del tema de Tucumán, es particularmente grave, se está discutiendo todavía cuál es el número real de muertos que hubo en la provincia de Tucumán. Héctor Daer. Bueno, acá hay una confluencia de varios temas, ¿no? Recién bien informabas vos, la inflación, cómo fue devorando todas las variables económicas, cómo fue devorando salario, paridad cambiaria, digamos, todo el esquema económico que tiende que tender a ser armónico, lo terminó devorando. Y tuvimos también dificultades políticas muy serias cuando ante una acción marcada con sesgos de extorsión por parte de algunos sectores de la policía, llevaron a una debilidad terrible a los gobernantes y a tomar decisiones que seguramente van a modificar en peor medida las variables económicas, digamos. Si todos los precios van a tender a estar a los salarios nuevos de la policía, que yo no digo ni que sean muchos ni que estén mal, sino que los estados provinciales seguramente no van a poder pagar, esto se va a replicar con emisión monetaria, esto va a generar nuevamente un desplazamiento de precios que primero van a tener que corregir a los estatales y después nosotros, como bien hoy también lo estamos planteando, que tiene que convocarse al Consejo del Salario Vital Mínimo y Móvil para empezar a poner nuevos pisos con nuevos valores salariales para recomponer nuevamente la economía. Digamos, las debilidades políticas confluyeron con toda una situación económica que se viene dando en todo este último tiempo, con errores gravísimos, porque yo no creo que existe intención de nadie de hacer la transferencia de recursos que bien se marcaba en los gráficos recién.
Pero la realidad marca que esa transferencia de recursos existió y que fueron en detrimento de los que menos tienen. La devaluación del 40% de lo que va del año es menor inversión pública y menor poder adquisitivo y menor salario. Digamos, esto es una línea recta que va siempre en ese sentido. Y creo que esto, con toda responsabilidad, hay que de alguna manera enfocarlo, diagnosticarlo y empezar a encontrar soluciones que tienen que ser soluciones tomadas con amplitud, no cerrándose y creyendo que esto no pasó nada, ¿no? Porque esto también lo vemos, ¿no? Hay algunos miembros funcionarios o algunos actores políticos que pareciera de que no pasa nada, ¿no? Hubo una cantidad de muertos en el país y evaluamos a ver si eran delincuentes o no delincuentes, cuando la realidad que eran argentinos, habitantes de nuestro país que murieron en hechos de violencia trágicos para la sociedad. Digamos, este es el fondo de la cuestión. Diego Genú, hoy Ricardo Colombi, uno dice, ¿cómo es la frase esa? Éramos muchos y parió la abuela, una cosa así. Ricardo Colombi, el gobernador de Corrientes, amenazó con emitir bonos provinciales para pagar salarios. Patacones. Patacones. Es decir, los papelitos de colores. Yo creo que hay conciencia entre el gobernador que el que emite papel picado para pagar salario está muerto políticamente. Me parece que es más que nada una aprieta de la Casa Rosada. Pero sabe que no tiene con qué pagar. Llamó la atención la declaración de Colombi porque estuvo con Capitanich el lunes y hoy hizo esta declaración diciendo estamos a un paso en las provincias, en algunas provincias de volver al 2000 o al 2001, estamos al límite y no sería raro que a partir de marzo ya empiecen a emitir algunas provincias. Puede ser un mensaje a la Casa Rosada, pero después de una reunión que tuvo esta semana Colombi con Capitanich. José Cano. Bueno, a ver, no es un dato menor del análisis que vos hacías en la introducción del programa, la manera en la que se distribuye el ingreso en la Argentina y que el presupuesto del año que viene, 1 billón de pesos, de ese billón de pesos, 850.000 millones de pesos va a administrar la Presidenta de la Nación y solamente 250.000 millones de pesos se van a distribuir entre las provincias, exactamente el 24%. Digo, el contexto de lo que está ocurriendo en las provincias tiene que ver, en primer lugar, con un modelo de saqueo que está dado por la inflación, a la cual vos hacías referencia, que hizo que si uno compara los incrementos salariales desde el 2003 a la fecha, ha habido un claro retroceso en el poder adquisitivo de la masa asalariada en la Argentina. Digo, sí, 4,5 millones de jubilados que tienen un haber de 2.000 y tanto, 2.300, 2.400 pesos, casi 6 millones de trabajadores en la Argentina que perciben un haber entre 5.000 y 6.000 pesos. Es decir, la inflación, la presión fiscal. La Argentina cada vez tiene mayor agobio fiscal hacia el sector empresarial y también hacia el ciudadano común, hacia el que vive de un sueldo. La segunda cuestión tiene que ver con el saqueo moral, con la falta de ejemplaridad. Una presidenta que no puede explicar un patrimonio de casi 80 millones de pesos, dice que ha sido una abogada exitosa, nadie conoce cuáles han sido su gran desempeño desde el punto de vista privado que le significó tener semejante ingreso, solamente archivar esa causa con jueces corruptos como Yarvide, el peculado, los incumplimientos de deberes de funcionarios públicos, la falta de licitación, la falta de transparencia en administrar los recursos del Estado, y esa falta de ejemplaridad y la manera en la que se manejan los recursos hace que para abajo, en la sociedad argentina, está el saqueo de lo que ocurrió en Tucumán, de lo que ocurrió en Córdoba, como un germen que estaba manifestando algo en la sociedad argentina, que Capitanich creyó que soltándole la mano de la sota eso iba a ser una cuestión claramente regional, y lo que ocurrió en Córdoba después se empieza a manifestar en el resto de las provincias de la Argentina. Entonces, cuando el gobierno nacional no incorpora en la agenda política las cuestiones que tienen que ver con los problemas de la gente, y discutimos democratización de la justicia, código civil, cuestiones que, digamos, que no pasan por la preocupación de la gente, de alguna manera empieza la sociedad a reaccionar. Tampoco es sinónimo de que la policía se autoacuartele, de que la gente va a salir a robar. Ha habido procesos en mi provincia, en otras provincias, donde la policía manifestó reclamos del punto de vista salarial y no hubo saqueo. Ahora, en Tucumán, el gobernador de la provincia de Tucumán administra un presupuesto de 24.000 millones de pesos. En el año 2003 el presupuesto era de 1.100 millones de pesos.
el Poder Legislativo de Tucumán, que tiene excedente financiero que no va a ejecutar este año por 130 millones de pesos, y que en el año 2008 el presupuesto era de 100 millones de pesos, ¿sabés cuánto va a ser el año que viene? 740 millones de pesos. Entonces, cuando no hay ejemplariedad, cuando el nepotismo se instala en la gestión del Estado, bueno, cuando no hay ejemplo, la sociedad reacciona. Y lamentablemente, este modelo del kirchnerismo que nos le metió en la cabeza a todos los argentinos que íbamos a recuperar el Estado, lo que se está viendo en su más descarnada dimensión, lo que ocurrió en Tucumán fue la ausencia absoluta del Estado. Durante 48 horas hubo anomia de un gobierno y dejó a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad absoluta. Néstor Pietrola, hoy estuvieron manifestando en Plaza de Mayo. Sí. Frente de Izquierda, la CTA de Pablo Micheli, pidiendo un salario mínimo de 8.000 pesos. Claro. Un mínimo de bolsillo de 8.000 pesos. Salimos a la calle con, creo, una movilización multitudinaria, como 15.000 personas, con todo un programa que elaboramos en común, que parte de los 8.000 de salario mínimo, vital y móvil. 82% a los jubilados, doble aguinaldo para jubilados y activos, porque el jubilado está olvidado de Dios. En la Argentina trabaja, que son 170.000 precarizados, están poniendo helicóptero en los barrios y todo lo demás, pero esos 170.000 no tienen ni aguinaldo y ganan 2.000 pesos por mes y trabajan por todos lados, en hospitales, en municipios, en todas partes. Son los precarizados de la Argentina trabaja del kirchnerismo. Yo creo que los motines policiales no tuvieron ningún objeto de desestabilización de la democracia. No compartimos ese acta que firmó el gobierno con todos los partidos, desde el PRO hasta la centroizquierda, indicando, cerrando fila, de que había como un partido policial que desafiaba la democracia. Esto es una crisis inflacionaria que raja las paredes. La corrupción de la policía la conocemos hace rato. Sí, había connivencia de algunos sectores policiales con el narcotráfico, pero con el delito organizado, con saqueadores, es la policía del gatillo, es la policía del gatillo fácil, es la policía que liberó el territorio para el crimen de Mariano. La conocemos como si la hubiéramos parido. Ellos parece que la descubrieron hoy. Son absolutamente responsables de haberla formateado durante una década, a nivel nacional y a nivel provincial. Ahora, ¿qué familia puede vivir con menos de 8.500 pesos, que es ahora el inicial de un policía? El médico, el enfermero, la maestra pueden vivir con menos de 8.500 pesos. Entonces nosotros hemos marcado un rumbo en el movimiento obrero. No lo digamos así en ese tono, porque ahora vamos a hablar con Semino, el jubilado vive con 2.500 pesos. Bueno, pero no puede vivir con 2.261 limpio. Pero que puede vivir, lo mantienen los hijos. Es un drama la jubilación de 2.260 pesos. No, yo creo que este programa que hemos marcado hoy marca un nuevo rumbo al movimiento obrero. Naturalmente hay que cambiar un montón de cosas. Se la llevaron en pala 80.000 millones de dólares de fuga de capitales. Hay 8.000 millones de dólares para pagarle a los vaciadores de Repsol. Tenemos una reapertura de un canje. Le van a dar 4.000 millones de dólares de premio a los que tienen cupones del PBI por un crecimiento económico que no tuvimos. Y para todo eso hay plata, para el CIADI, para todo. Ahora, para los médicos, para las enfermeras, para los maestros, no. Es un replanteo económico el nuestro. Que paguen los que se la llevaron en la década esta crisis. La crisis no cabe duda. Diego, hoy Moyano finalmente acordó un bono de fin de año para los camioneros y desactivó esa amenaza de paro que había hecho para el día de mañana. Sí, era para mañana. Finalmente acordó con la Cámara de Empresarios del Transporte sin la homologación por parte del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo está en contra de este tipo de sumas, pero Moyano acordó con la Cámara de 2.500 a 5.500 pesos, depende de la rama agua y gaseosa, que es una de las ramas más importantes de camioneros, consiguió esa cifra, los trabajadores de OCA, otros un poco menos, pero se desactivó sí el paro que estaba anunciado para mañana. Daer, ¿cómo se negocia ahora el tema de los salarios? Digamos, ¿con qué piso, con qué inflación se ha acelerado en noviembre, en diciembre la inflación? No se sabe. Se pensaba de traerla de 25 a 20%, pero resulta que ahora va de 25 a 30. No. Cada actividad tiene que ver su perfil, pero acá ninguna actividad va a ir, ninguna organización sindical va a ir a negociar salario perdiendo poder de compra para nada, digamos. Esto ya se le dejó bien claro al jefe de gabinete cuando viene planteando prudencia, que detrás de la prudencia siempre vienen la pretensión de poner topes, o lo otro que también se rechaza es la prolongación de los acuerdos salariales más allá de un año. Digamos, tenemos todavía una imprevisibilidad
para los próximos meses menos vamos a estar firmando salarios por un año. Todos aspiramos a que esto no desemboque en un gran espiral inflacionario, ¿no? Aunque algunos economistas lo pueden ver. Bueno, digamos, lo único que no vamos a hacer es apología de una crisis, ¿no? Porque sabemos que también los que la pagan son los que tienen ingresos fijos y los que menos tienen. Pero vamos a ir viendo, digamos, esto se va a ir viendo. Seguramente hoy ya hay sectores que están planteándose un 35%, que son los que primero negocian. Pero bueno, en el medio de esto están la negociación docente, que va a tener una repercusión. Fíjense que en la provincia de Buenos Aires, sobre el incremento a la policía, se les va a incorporar también la pauta docente, cuando la provincia de Buenos Aires no tiene en el presupuesto asignación para aumentos salariales. Sí, sí. Que esto también es otro tema que por ahí habría que discutir. ¿Por qué no reabrir el presupuesto y volver a discutir un presupuesto más real? Pero bueno, hay hoy un tema. El valor del dólar hoy ya es mayor del presupuesto al del 2014. presupuesto del 2014. Sí, el presupuesto 2014 preveía un dólar para el año que viene de 6.33. Vivimos en un impuesto inflacionario hace que recauden mucho más de lo que plantean y después distribuyen discrecionalmente. Pero estamos a tiempo todavía. A ver, un segundito. Quiero hablar unos minutos. Ahora vamos a estar hablando con Eugenio Semino del tema de jubilados, a ver si hay alguna posibilidad de este reclamo del bono de fin de año para los jubilados que pueden esperar en el 2014, y con Héctor Polino del tema de corte de luz y la amenaza del gobierno con estatizar a las empresas eléctricas. Pero quiero una opinión de lo que ha pasado en las últimas horas con César Milani, nuevo jefe del Ejército. ¿Por qué Cristina insiste con una decisión que tiene un alto costo político, no solamente hacia afuera, hacia la sociedad, sino hacia adentro del propio kirchnerismo? El gobierno subió el cuadro de César Milani y lo convirtió en jefe del ejército. Con el respaldo de Eve de Bonafini y Estela de Carlotto, Cristina Fernández ordenó avanzar con el ascenso del militar más cuestionado desde que el kirchnerismo llegó al poder. Pese a los durísimos cuestionamientos del CELS de Horacio Berbisky, los senadores del Frente para la Victoria y sus aliados lograron aprobar el pliego de Milani por 39 votos contra 30. El general que eligió Cristina tiene 3 causas judiciales abiertas por su actuación durante la última dictadura militar y una por enriquecimiento ilícito. Se lo acusa por la desaparición de un soldado en La Rioja en 1978 y por el secuestro y apremios ilegales contra militantes en la misma provincia. Abanderado de los derechos humanos hasta ayer, el kirchnerismo rompió la tradición de más de 20 años de la Cámara Alta de negarle el ascenso a un militar acusado por delitos de lesa humanidad. La Casa Rosada desoyó las advertencias de referentes como Nora Cortiñas y de la filial completa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en La Rioja. Además, ignoró las conclusiones del Centro de Estudios Legales y Sociales, que preside el periodista Horacio Berbisky, alineado hasta ahora con el oficialismo. Berbisky presentó un lapidario informe en el que sostuvo que Milani tiene una versión negacionista de la dictadura y no cuenta con idoneidad para el cargo de jefe del ejército. ¿Se equivocó la presidenta al promover a un militar denunciado por primera vez durante la última década? ¿Lo hizo ante la necesidad de rearmar la inteligencia oficial cada vez más devaluada? ¿O la decisión de Cristina expresa el giro del gobierno en materia de derechos humanos? Quizás la única política que hasta ahora había sido innegociable. Diego, léeme brevemente esa carta de Madres de Plaza de Mayo de la filial La Rioja, donde justamente se preguntan por qué Cristina lo designa al general Milani, que está por ahora acusado, pero probablemente en el futuro, en poco tiempo más, imputado en la justicia por la desaparición de un soldado conscripto. Sí, porque generó mucha desorientación también en algunos sectores que estaban con el gobierno, por supuesto en la oposición o en los organismos que no estaban con el gobierno, pero en el caso de Asociación Madres de Plaza de Mayo, La Rioja, estaban identificados con el kirchnerismo y hubo incluso una comunicación con Eve de Bonafini en su momento ante las primeras denuncias. Hay una carta que difundieron ahora que justamente incurre en esas preguntas, ¿no? ¿Por qué ahora que el gobierno nacional sabe que hay denuncias antiguas, públicas, concretas, sobre la participación de Milani en la represión, persisten en el error? ¿Por qué eligen creer al represor, a su foja de servicios claramente adulterada, en lugar del sufrimiento de las víctimas? ¿Por qué creen que este agente de inteligencia está limpio de toda culpa? ¿Quién lo redimió?
Y bueno, es un texto mucho más largo, una carta que se llama Mártires del Pueblo, y ahí cuenta varios casos en los cuales Milani está involucrado durante la represión ilegal, sobre todo en La Rioja, pero también en otras provincias. Néstor Pitrola, ¿cómo se entiende esto? Porque la verdad es que el kirchnerismo estaba con el guardapolvo blanco en el tema de los derechos humanos. Después uno podría decir, bueno, lo están utilizando políticamente, no importa, pero bueno, en el tema de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, en la época de la dictadura, trataron de impulsar los juicios y no se había permitido nunca que ningún militar que tuviera alguna mancha en su foja involucrado con la dictadura ascendiera. Bueno, ahora Milani directo jefe del ejército. Sí, yo creo que esto cierra definitivamente la demagogia kirchnerista en torno a los derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el motivo de fondo? Nosotros creemos que Milani es un oficial de inteligencia y el gobierno ha puesto mucho en la política de inteligencia de las Fuerzas Armadas sobre el movimiento popular, sobre la política, sobre los sindicatos y sobre todo el mundo. Lo vimos con el Proyecto X. Es una contribución que hicimos en el Frente de Izquierda, mostrar a la sociedad el espionaje sobre 1000 organizaciones populares. Después Milani ha prometido la adscripción, el alineamiento del ejército al proyecto nacional. Nosotros ya vimos ahí la pata de intervención del ejército en cuestiones internas. Tuvimos un episodio del ejército desalojando gente de sin tierra que ocupó terrenos en Santa Cruz. Pero en estas horas, hasta el 31 de diciembre, el Ejército Nacional está en orden de apresto. Suspendieron vacaciones y demás, es artículo 31 de la Ley de Seguridad. ¿Y para qué están en orden de apresto? Para alguna intervención interna, por si la situación de gran tensión social toma otra característica, pero entonces estamos definitivamente ante un proyecto de usar a las Fuerzas Armadas contra el movimiento popular en cuestiones internas. Brevemente, José. Bueno, nosotros con el senador Morales lo denunciamos a Milani, una de las causas que hacía referencia en la Justicia Federal de Tucumán, ha sido firmada por Gerardo Morales y por mí. Creemos, comparto con Pitrola, creo que claramente la sobreactuación del kirchnerismo en materia de derechos humanos tiene que ver con lo que una vez planteé en el ámbito del Senado, que me gustaría que algunos de los kirchneristas ultranza del Senado acrediten un solo habeas corpus presentado por Néstor o Cristina en la época del proceso en defensa de algunos de los desaparecidos. Creo que hay una absoluta sobreactuación, de la misma manera que en esa demagogia, cuando tarde o temprano terminan mostrándose como son. Néstor Kirchner fue vocero de la privatización de YPF y después el kirchnerismo se plantó en el Senado como si ellos no hubiesen tenido nada que ver digamos, con todo lo que ocurrió durante la década del menemismo, y claramente creo que el rol de Milani como un oficial de inteligencia tiene que ver con esto, que nosotros lo venimos denunciando, con el nuevo rol que el kirchnerismo pretende o le está dando de hecho al ejército, porque ya están trabajando, no de ahora, de hace bastante tiempo, administrando planes Argentina Trabaja, desarrollando en las villas tareas comunitarias que no son inherentes al ejército argentino y que tiene que ver con la necesidad que tiene la presidencia de buscar nuevo aliado cuando ve que el proyecto kirchnerista empieza a hacer agua por todos lados. No se entiende que un general que está cuestionado, de la manera en la que está cuestionado, que se acreditaron pruebas, vea, a un juez que había, un pliego de un juez elevado por el Poder Ejecutivo Nacional al Senado, que había pasado todas las instancias de selección por haber sido abogado defensor del Malevo Ferreira en Tucumán, el kirchnerismo no le dio acuerdo en el Senado. Y acá que se acreditaron pruebas contundentes con respecto a la responsabilidad que tuvo Milani en los hechos que se le imputan, el kirchnerismo, acostumbrado al pragmatismo que muchas veces ya no nos sorprende, le dio el acuerdo y lo nombró jefe del ejército. Héctor Daer. No, creo que es un error garrafal haberlo nombrado, en principio, jefe del ejército. En esto no tenemos que tener duda ningún argentino, ¿no? Ante la duda debe haber otros tantos generales que merezcan estar al frente del ejército. Pero creo que también esto es parte de la tosudez del gobierno de equivocarse y no entender que se puede retroceder de las equivocaciones y reafirmar también esas equivocaciones y seguir cometiendo los mismos errores, ¿no? Esto no es el único caso, pero creo que acá este es un tema por demás complicado, porque ante cualquier duda en términos de derechos humanos y sobre todo que rocen los temas de lesa humanidad, no se puede tener duda. Es muy extraño, aparte, Cristina, hoy haciendo el acto de asunción
de los nuevos jefes de las Fuerzas Armadas en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. No se entiende, porque si la justicia avanza y lo imputa a Milani o lo procesan dentro de 6 meses, lo tiene que soltar. Pero Entonces, Maxi, se entiende, es un costo político muy grande hacia la sociedad y dentro del kirchnerismo. Se entiende que una presidenta de la Nación no reciba a los gobernadores de su propio signo político, en algunos casos hace más de 1 año y medio que le piden audiencia. Se entiende que una presidenta esté bailando y festejando mientras hay provincias de la Argentina donde se estaba matando gente. Bueno, hay muchas cosas que no se entiende del gobierno y que aparentemente viven un microclima que no hicieron la lectura correcta de lo que pasó el último 27 de octubre, y profundizar el modelo significa esto, seguir viviendo una ficción y no discutiendo en el ámbito que corresponde, que el Congreso de la Nación, los temas de agenda de la política, que son los temas de la gente, el tema del narcotráfico, lo que hizo Nilda Garré, sacar 4.500 gendarmes y 1.500 prefectos y ponerlo en la provincia de Buenos Aires, dejando las fronteras como verdaderos coladores, profundizando el narcotráfico en las provincias. Bueno. Les agradezco a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Diego, simplemente una postilla. Hoy estuvieron prácticamente todos, Macri, Massa, Ernesto Sanz, Wiener, todos reunidos por la Iglesia justamente para firmar un documento contra el narcotráfico. Sí, un compromiso impulsado por la Pastoral Social de la Iglesia, por Jorge Lozano. Se reunieron todos, Macri, Massa, Wiener, Sanz, también estuvo Víctor de Genaro, Humberto Tumini, gran parte de lo que es la oposición, con un compromiso de lucha contra el narcotráfico, por un lado, en el que se va a trabajar sobre los adictos, y por otro lado contra las mafias. Eso es lo que decía el documento que fueron leyendo un poco entre todos. Ya estamos con Eugenio Semino y con Héctor Polino. Gracias a los dos por venir. A ver, Semino, ¿va a haber bono de fin de año para los jubilados? ¿O a esta altura ya es imposible? Mira, yo creo que estaba pensando qué adjetivo poner para hablar de los jubilados, porque me parece que suponer, como acá se decía, que con 2.400 pesos pueden vivir es una locura. Pero se dan 3 elementos que configuran lo que el Papa Francisco llamó la eutanasia cultural para los adultos mayores y que está pasando en Argentina. Primero, un salario absolutamente irreal, un sistema jubilatorio que reemplazó la condición del aporte por un subsidio universal por vejez, distante totalmente de una canasta que nosotros calculamos cada 6 meses y la última arrojó 4.885 pesos. El tema salud. Hoy PAMI hace 3, 4, 5 meses que no provee, digo para tener un ejemplo de lo que está pasando, concentradores de oxígeno para pacientes oxígeno dependientes, mochilas de oxígeno, medicación oncológica. Y tercero, en estos días, en estos momentos, adultos mayores, viejos, secuestrados en un 5º piso, en un 10º piso, desde hace 4 o 5 días por falta de luz y falta de asistencia. Me parece que a partir de esto, si no tomamos conciencia socialmente de esto, vamos a estar todos colaborando a esa eutanasia. En términos de lo que es el ingreso concretamente, Maxi, hoy lo que están pidiendo las centrales obreras, me refiero a la propia CTA, los sectores ligados a la CGT de Moyano, las organizaciones de jubilados, el Frente de Izquierda, por lo menos, que el mínimo jubilatorio y obviamente las demás categorías tengan un incremento de 900 pesos para asimilarse a lo que es el salario mínimo vital y móvil, que hoy es de 3.300 pesos. Exactamente, este es el panorama de los jubilados, ¿no? Hay 7 de cada 10 que cobran la mínima, que hoy son menos de 2.500 pesos. Así es. Hay un aumento este año que fue el 31,8%, es decir, por encima de la inflación, 31,8%, pero claro, con una mínima muy baja, que cobran el 75% de los jubilados. Si uno lo mide con la evolución de la canasta evolucionó alrededor de un 24-25. Ahora, ¿qué pasa? Esos aumentos se dan cada 6 meses y la canasta va aumentando semanalmente, por lo cual van corriendo de atrás y nunca hubo una recomposición para lograr estar empatados, por lo menos, con ese proceso inflacionario. Así que la situación es gravísima. Estamos hablando de 5 millones de argentinos que no pueden subsistir. Una tanda muy cortita y cuando volvamos vamos a ver algunos números, si hay espacio para dar algún aumento adicional en el 2014 para los jubilados y qué está pasando con los cortes de luz. Ya volvemos.
y Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Su empresa está creciendo? ¿Sus oficinas le quedaron chicas? ¿En quién confía la búsqueda? Si su oficina dejara de brindarle la comodidad deseada, ¿en quién confiaría la búsqueda? En Adrián Mercado, como dice el eslogan, el placer de operar con el que sabe. Y vos, hacé como ella, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Lo hemos discutido mucho con Semino, mirando para el año próximo. El gobierno ha logrado recomponer los saberes más bajos, ¿no? Pero tiene una deuda muy grande con 300.000, 400.000 juicios o más. Sí, se acható la pirámide, ¿no? Exactamente. Es decir, gente que gana más de 1.000 pesos en el 2003, 2004, 2005, esos han perdido mucho frente a la inflación en los últimos años, pues no se le han reconocido, 4 o 5 años mantuvieron. Sí, hubo una redistribución del ingreso dentro del sistema, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva para el 2014? ¿Que pueda haber de nuevo 4 o 5 puntitos por arriba de la inflación? Mira, en principio cuando estamos planteando este reajuste para llevar por lo menos las mínimas al nivel del salario mínimo vital y móvil, más allá que los 900 los estamos reclamando para todos los saberes, lo que estamos planteando es la necesidad de tener como mira llegar a un mínimo digno y a partir de eso ir recomponiendo la escala. ¿Por qué los 900 pesos? Es decir, salir de la lógica de la movilidad previsional, marzo y septiembre, hacer un salto y después seguir con la movilidad. Después seguir con la movilidad que da buenos guarismos. Y hay un tema central. Yo decía, ¿por qué 900 pesos? ¿Y a qué punto la seriedad de los propios jubilados, sus organizaciones y demás, que se está tomando como pauta lo anunciado en la discusión del presupuesto del 2014 respecto al superávit de ANSES, que se supone, por lo menos así está planteado, de 44.000 millones de pesos. Vale decir que puede otorgarse este monto, los 900 fijos, sin tocar el fondo de garantía que parece que puede ser tocado para el resto de las cosas menos para los jubilados. Hoy ahí tenemos una placa del fondo de garantía, hoy son 320.000 millones de pesos, más o menos el fondo de garantía de las jubilaciones, y de eso, claro, el 62% de las inversiones están en títulos públicos, ¿no? Esos son los subsidios económicos. El fondo de garantía de jubilaciones es los fondos de los jubilados que administra la ANSES. Esa plaquita, dale, tírala sin miedo, ahí está. 326.000 millones de pesos, 62% son títulos públicos. Se achicó mucho los plazos fijos, solo 4% en plazos fijos. Se nota que estuvo liquidando un poquito de plazo fijo la ANSES en el último año. Pero bueno, sin tocar ese fondo se puede dar un aumento de 900 pesos y después seguir con la movilidad. Ustedes están planteando una cosa así, un aumento de 35% para todas las jubilaciones o de 30% y después seguir con la movilidad. Así es, porque nadie puede suponer hoy
que se puede llegar a marzo con lo que ya no alcanza, que son 2.400 pesos. Es decir, hay una evolución que se está dando sobre gastos elementales como comida, como vivienda. Hoy son desalojados centenas de jubilados por no poder pagar expensas. Un departamento que obtuvieron en 30, 40 años de trabajo, lo tienen que liquidar por falta de pago de expensas. No pueden sostener lo que es el gasto cotidiano de mantenimiento de esa vivienda. Es decir, la idea es, la movilidad sirve, esta actualización 2 veces al año, es automático, es mejor a lo que había antes, pero el piso es tan bajo que recomponerlo que claro, si vas ganando la inflación 3, 4 puntitos por año, no llegas nunca a tener un salario digno. Hay que subir el piso y a partir de ahí seguir con la movilidad. Y aparte, yo digo e insisto, el jubilado no es una especie distinta al resto de los seres humanos en Argentina. Por eso insisto, lo que dice el Papa, se está practicando una eutanasia cultural con los adultos mayores en Argentina, evitémosla. Héctor Polino, ¿qué está pasando con los cortes de luz? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿De Nor, de Sur, de LAP, que seguramente tendrán su gran cuota de responsabilidad? ¿El gobierno? En primer lugar lo tiene el gobierno nacional, que es el que tiene que velar por el interés general. Se trata de un servicio público, el servicio de distribución de la energía eléctrica. Y el gobierno actual, que lleva 10 años en el ejercicio del poder, durante estos 10 años no hizo absolutamente nada para obligar a las empresas a hacer las inversiones necesarias para prestar un servicio de buena calidad. Además, ha mantenido un ente de control, el ENRE, intervenido prácticamente por el Poder Ejecutivo Nacional, que han sido demasiado benignos y con los incumplimientos de las empresas, a punto tal que la mayoría de las multas que le aplicaron, cuando le aplicaron las multas... Sí, yo estaba viendo el archivo, por ejemplo, hace un año le aplicaron 70 millones de pesos, también por corte que había tenido de Sur y las otras. No sé si esas multas después se cobran, no se cobran. No, las multas que se establecieron en los dos últimos casos, Edesur y Edelap las han pagado. Sí. Edenor se fue a la justicia a cuestionar el tema y hace poco tiempo la justicia la intimó a que le devuelva a los usuarios las cifras que el ENRE había puesto. Cifras que eran por cantidad de horas que los usuarios habían estado privados de la energía eléctrica. Sí. Por ejemplo, de 12 a 24 horas, 180 pesos, de 24 a 48 horas, 350 pesos, y más de 48 horas... Que se resarcía a los usuarios. Claro. Tenían que devolverlo a los usuarios. Exacto. ¿Eso puede funcionar esta vez también? Y nosotros vamos a reclamar en la Comisión de Usuarios del ENRE a que se le establezca también una multa por la cantidad de horas que los usuarios estuvieron privados, sin que tengan que demostrar nada. Ahora, más allá de la multa, ¿se le puede devolver esos 200, 300 pesos a los usuarios como crédito en las facturas? Esto, claro, esto funciona en concepto de multa y entonces le tienen que reintegrar al usuario, ya sea yendo a la oficina personalmente en efectivo o se lo van descontando de las facturaciones que se van devengando. Eso por un lado. ¿Eso lo van a impulsar ustedes colectivamente? Es decir, el usuario no tiene que hacer la denuncia particular. No, eso lo vamos a impulsar en distintas entidades de defensa de los consumidores, como ya lo hicimos en 3 veces anteriores y se logró un resultado positivo. Eso no enerva el derecho que tienen los usuarios a reclamar ante la empresa daños y perjuicios que no son cubiertos por esta multa, ¿no? por los perjuicios que se le ocasionó. Imaginemos un negocio que se le ha echado a perder la mercadería. Imaginemos una industria que no ha podido cumplir con un contrato. Un abogado o un dentista que no ha podido ejercer la profesión. O un enfermo que se le ha roto la cadena de frío en los medicamentos que tenía guardados. Pueden iniciar una acción de reclamo primero ante la empresa, si la empresa no responde ante el ENRE, y el ENRE tiene que analizar la documentación y fallar, resolver la cuestión en favor del usuario. A ver, escuchémoslo a Capitanicho hoy amenazando con estatizar las empresas si Edenor y Edesur no daban respuesta ante los cortes de luz. Son, en este caso, las 2 empresas que tienen la concesión del servicio las que tienen que comunicarse
con cada uno de sus usuarios respecto al mejor uso racional de la energía. Pero a su vez, lo que tienen que hacer es invertir y lo que tienen que hacer es atender al usuario. Por eso, le hemos comunicado de manera enfática que si no son capaces de prestar el servicio como corresponde en el contrato de concesión, entonces el Estado Nacional está dispuesto a prestar el servicio en forma directa. Pero que no se pueden admitir ningún tipo de excusas respecto a la calidad exigible en la prestación del servicio. Vamos a actuar, por instrucción de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con todo el rigor emanado precisamente de la capacidad regulatoria del Estado y que en definitiva se cumplan las metas y objetivos para el suministro de calidad de servicio. Y no hay excusas. Usted vecino, usted usuario, si tiene un problema, reclama a la empresa. Ellos son los que efectivamente tienen que resolver el problema. Hay una duda, ¿por qué el gobierno justo ahora amenaza? Si se queda con las empresas, que lo puede hacer, son empresas súper endeudadas, casi quebradas, no hay que poner guita para quedarse con Edenor o con Edesur. En este caso no es como YPF. Ahora el gobierno va a asumir el costo político de la suba de tarifa. Pues se va a quedar con las empresas y va a tener que asumir la suba de tarifa. Hay quienes dicen, bueno, que prefiere el gobierno quedarse con las empresas y aprovechar que la suba de tarifa financie las inversiones. No se sabe si ese es el plan o el plan es amenazar para presionar y deslindar responsabilidades en las distribuidoras. Desde el punto de vista de los usuarios, hace 15 años que debió haberse rescindido estos contratos leoninos porque las empresas no hicieron las inversiones y no porque le fue mal, Montenegro. En la época de la convertibilidad, cuando un peso valía $1, las enormes ganancias que tuvieron las empresas giraron al exterior y luego se endeudaron con empresas, bancos y financieras vinculadas al mismo grupo de accionistas, se endeudaron en dólares. Y era un negocio redondo hasta que el país salió de la convertibilidad. Ahí después comenzó un problema de crisis para las empresas. Pero fue una decisión empresaria. Pero además las empresas reciben subsidios. El Estado destinó, desde el año 2007, hasta el primer semestre de este año, 112.000 millones de pesos en concepto de subsidio. Las empresas reciben dinero a través de las facturas que pagan los usuarios, a través del PURE, que son las multas que cobran por no hacer una economía con respecto al año 2003. Y después subsidios. Repitamos entonces este concepto. ¿Puede haber reintegros entonces en las próximas facturas para los usuarios que padecieron los cortes de luz en los últimos 2 o 3 días? Exactamente. Nosotros vamos a bregar para que el ENRE saque resoluciones similares a las anteriores para indemnizar a los usuarios. ¿Se sabe cuántos usuarios fueron afectados en los últimos días? No, yo no tengo el dato, son cientos de miles. Pero claro, el gobierno hablaba de menos de 100.000, a mí me parece que es exigua la cifra, ¿no? Una observación. Que debe haber sido bastante sea más. Cual sea, tienen que indemnizar, porque es un servicio público. Una brevísima observación. Se está hablando inclusive de cargar a los propietarios el costo de nuevos equipos para reemplazar... El grupo electrógeno, sí. Esto es una locura. Ninguno de los usuarios, y mucho menos los jubilados, hoy se puede hacer cargo de esto. Vale decir, el Estado tiene que resolver lo que planteaba Héctor concretamente, ¿no? Y no volver, Montenegro, como antes, a una empresa estatal. Hay que crear una empresa pública, donde esté el Estado, los trabajadores del sector y los usuarios. Y así vamos a crear una empresa ágil y dinámica. Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a una tanda muy cortita y ya volvimos. Usa lámparas de bajo consumo. Controla tu consumo eléctrico por todos y por vos. Usemos responsablemente la energía. Comió apurado, le cayó mal. Pregúntele a su farmacéutico. Por su fórmula, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular.
Esta Navidad con las tarjetas Macro, disfruta promociones en indumentaria, juguetería, telefonía, shoppings y mucho más. Entrá en beneficiosmacro.com.ar y conoce todas las promociones. Macro, tu banco cerca, siempre. Uno puede usar la energía irresponsablemente. O puede usar solo lo necesario. Controla tu consumo eléctrico por todos y por vos. Utilicemos eficientemente la energía. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Pone el aire acondicionado en 24 grados. Controla tu consumo eléctrico, por todos y por vos. Utilicemos responsablemente la energía. Salió a festejar y festejó. Palatrovil lo resuelve. Gracias, Palatrovil. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. ¿Qué tal, Martínez? ¿Ya tiene lo que le pedí? Sí, señor. A la tarde se lo estoy enviando. Ok, lo espero. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Buen día. TV digital, más internet, más telefonía. Y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 314 pesos final por mes por 12 meses. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bien, Diego, antes de despedirnos, hoy estuvo fuerte Antonio Caló, el jefe de la CGT oficialista. ¿Qué dijo? Sorprendió porque no es habitualmente un crítico duro del gobierno, pero habló después de una reunión del Consejo Directivo de la CGT y dijo dos cosas. Por un lado, tiene que haber paritarias libres, desilusionando la intención del gobierno por ahí de condicionar esas paritarias. Y por otro lado, la Argentina vive un momento crítico. Una frase fuerte, teniendo en cuenta que es la CGT que responde al gobierno y la CGT que acostumbra a tener frases más moderadas, ¿no? Es un momento crítico y tiene que haber paritarias libres. Es que yo creo que en este momento los dirigentes sindicales tienen un desafío muy grande, que va a ser encauzar el conflicto y el reclamo social. Ahí está el desafío que tienen por delante los dirigentes sindicales. Ahora no es el dirigente sindical poniéndose por delante de las demandas, sino que con una inflación que se acelera a fin de año, con el efecto contagio y demostración del salariazo policial y demás, ahora los dirigentes sindicales al contrario, van a tener que reencauzar el conflicto y la demanda salarial dentro de las negociaciones. Por eso me parece que Cristina, en vez de torearlos o no darles un vaso de agua como ha hecho en los últimos tiempos, o decir este sí, este no, según se acerque o no a la Rosada, tendría que tratar de llamar a todos, a convocar a todos, a Caló, pero ver si con Moyano o con los sindicalistas tal vez más dialoguistas, del grupo de Moyano, de la CGT de Moyano, con la CTA incluso de Pablo Micheli, es decir, te diría hasta con algunos sectores ligados a la CGT de Barrio Nuevo. Me parece que es un momento para reencauzar, para meterlos a todos en el compromiso de que la situación social de alguna manera no se desborde, ¿no? Sí, hoy además Caló estuvo con Capitanich, o sea que el gobierno de alguna manera trata por lo menos de contener a las centrales que le responden. Sin embargo, hubo esta declaración y por otro lado, mar de fondo entre los sindicatos y la posibilidad de una unificación, de estar juntos, de nuclearse detrás de una serie de demandas. Hay que ver cómo opera el gobierno en esa fragmentación. Mirá, el gobierno ha operado por la división sindical. Sí. Esto que para mí es un fracaso total de la política oficial, Ministerio de Trabajo, tomada, ha sido también una orden de Cristina, hay que reconocerlo. Sí. Vamos a la fragmentación sindical. Ahora, yo creo que es un tema más que hoy le vuelve como un boomerang. Sí. Porque justamente los sindicatos, mirá lo que pasó con la policía.
está bien el reclamo que hacen algunos sectores vinculados a Moyano. Mirá, si vos tenías una policía sindicalizada, sin derecho a huelga, pero sindicalizada, tenías a tipos con los cuales ibas dialogando, interlocutores. Bueno, y ese es el desafío que tienen por delante todos los dirigentes sindicales, ver cómo canalizan el conflicto. Acá hoy las bases seguramente van a estar con los reclamos por delante de los sindicatos. Por porque supuesto. Basta ver lo que cuesta en el changuito y la aceleración de precios del último mes y medio. Sí, además, bueno, hay una nueva generación de trabajadores de todo este último tiempo que hay que ver hasta qué punto son expresadas por esta dirigencia sindical. Lo concreto, lo más importante, lo que va a venir seguramente, es muchos sindicatos pidiendo que se adelante la negociación de paritarias. No esperar a junio ni a mayo, sino empezar quizá más cerca de febrero. Nos estamos retirando hasta mañana. Mañana noche de picada con periodistas. Viernes, noche de picada con periodistas. Quédense en Canal 26. Ya llega el colega y amigo Antonio Fernández Llorente. Chau, pásenla bien.